¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy sábado 15 de julio del 2023 empezamos la vuelta y luego accederemos para ver el nuevo museo. Bueno, pues ya es oficial la cesión de Vallejo al Granada, que le vaya muy bien. Aquí tenemos la parte sur de la fachada oeste con esas nuevas lamas que ya están prácticamente todas colocadas. Las lamas en vertical de la parte baja de la Torre B y seguimos. Aquí vamos dejando atrás los vestuarios que tenemos en Castellana, dejamos también la Torre B atrás y seguimos visualizando las nuevas lamas que están colocando en la parte baja de la fachada oeste. Mirad cómo han avanzado, han colocado un sector más en apenas 24 horas. Aquí a la derecha seguimos viendo también esos módulos, esas secciones de la grúa torre que estaba aquí. Y nada más que comentar en toda esta zona porque no hay ningún tipo de novedad, así que continuamos. Modo gran angular, parece que siguen con la colocación de esos nexos en la parte de la visera de la Torre C. Por lo tanto, la semana que viene podrán continuar con la instalación de esas lamas en esa zona. Dejamos atrás la fachada oeste con esas nuevas lamas y nos metemos de lleno en el fondo norte. Este fondo norte donde ya sabéis que han estado con las estructuras de las nuevas puertas de acceso, han ido colocando las hojas, ese diseño final que tienen las puertas de acceso aquí en el fondo norte, bueno, y en todos los aledaños del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos la fachada norte, no parece que hayan colocado más hojas en las diferentes puertas, así que hoy sábado tranquilo en esta zona del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo lamas acopiadas en esta parte, esas lamas que van subiendo a la cubierta. Aquí podemos ver cómo siguen trabajando en la colocación de estas pestañas, las conexiones entre la fachada y las costillas. En este caso están colocando ya los nexos, por lo tanto en cualquier momento ya veremos cómo colocan lamas en cuanto terminen con estos trabajos. Seguimos, continuamos. Por cierto, ayer vimos cómo colocaban esta lama en la esquina de la Torre D, ya la han unido con la parte de la fachada este. Ya han colocado esas lamas que corresponden. Mira qué bonito lo están dejando, mira qué bonito lo están dejando. Las lamas en la parte baja de la fachada este, aquí en la zona norte. Aquí tenemos la Torre D que la vamos dejando atrás, entramos de lleno en Padre Damián y tenemos esta plataforma de protección que montaron, que construyeron para el acceso al Tour Bernabéu aquí en Padre Damián. Ahora ya veremos poco a poco cómo lo van a desmontar. Imagino que los semáforos también los quitarán porque no tienen ningún tipo de sentido que estén ahí los semáforos cuando ya no va a pasar ningún tipo de peatón. Llegamos a la parte central del nuevo edificio, llegamos a la parte central del lateral este, siguen trabajando en los interiores, parece que nunca acaba, parece que nunca cesa. Bueno, en el día de hoy la novedad es que han montado unos andamios justamente en la parte central del nuevo edificio, aquí donde la sala de máquinas, para rematar todos esos trabajos que están produciendo en toda esa zona. Seguimos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, vamos dejando atrás la parte central del nuevo edificio. Arriba vemos las nuevas lamas de cierre que han ido colocando, donde aún no han seguido con la instalación de esos nexos para seguir con esas lamas contiguas a las que ya están instaladas. Aprovechamos que no tenemos mucho tráfico en el día de hoy para seguir viendo todos estos trabajos que se están produciendo en la Plaza de Sagrados Corazones con esa gran transformación que va a sufrir esta preciosa zona. Mira, aprovechamos que está abierta la valla para ver estas imágenes. Y esto es lo que vemos desde el exterior, no mucho la verdad, porque tenemos todavía muchísimo material acopiado en esta zona, por lo tanto, pues habrá que esperar un poco más. Lo que sí vemos son esas nuevas estructuras blancas que va a ser el cerramiento de toda esa parte. La impresionante fachada este del Santiago Bernabéu que vamos dejando atrás, es obligatorio sacarlo todos los días, por supuesto, porque es muy bonito, como estáis viendo. A lo mejor estáis cansados o cansadas de verlo, pero yo no me canso de verlo, la verdad, no os miento. Esta zona de la Torre A, donde tienen que seguir enfoscando todos esos nuevos muros del elevador de servicios, tienen que seguir colocando más puertas en los diferentes niveles, como podemos observar. Aún no han colocado más y aquí tenemos ese material que va trabajando con el
en la parte del primer anfiteatro del lateral este. Ahora accederemos, así que no te vayas. Últimas imágenes del exterior. Hoy sábado 15 de julio. ¿Cómo se nota el tráfico hoy, eh? ¿Cómo se nota el tráfico? El tráfico de gente sí se nota, pero el de coches, ¡fua!, todo vacío. Y bueno, sobre todo ahora porque tenemos el acceso al tour justamente en este lado, por lo tanto ahora mismo veremos ya a partir de estos días muchísima gente totalmente amontonada, entrando, saliendo al interior del nuevo tour Bernabéu. De momento no han puesto lamas en la parte baja de la fachada sur, siguen los trabajos en el interior y sin más que decir, abandonamos el exterior y nos vamos al interior. Subimos las primeras escaleras y tenemos la maqueta, la imagen del nuevo Bernabéu. Mira, mira, mira. Qué raro la parte baja de la Torre B, ¿no? Es como que tiene unas siluetas, unas imágenes, unos dibujos ahí, ¿no? Ojo, ¿eh? La plaza de Castellana, la cubierta, es como diferente, ¿no? Ahí está en teoría la plaza de Sagrados Corazones. Es como diferente, ¿no? Bueno, pues aquí vemos a la izquierda las escaleras. Estas escaleras que han colocado nuevas del nuevo Bernabéu, ya con sus barandillas. Tenemos el mirador, un miradorcillo. Desde aquí podemos ver la parte de Concha Espina. Qué guay, ¿eh? Pues esto ya da aire fresco a los vídeos, la verdad. Ya da mucho aire a los vídeos. Por fin, por fin. Porque ya estábamos un poquito asqueados. ¡Hondo, mira! Si me puedo colgar cual mono encima de las lamas. ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Wow! Increíble. Increíble. Estoy flipando. Y también han actualizado fotos. En el otro lado teníamos fotos, pero no estas fotos. Campeón de Europa 1998. Por lo menos hemos actualizado las fotos. ¡Wow! Esta camiseta la tengo yo. De este, Raúl González. Seguimos. Tour Bernabéu. A la derecha, aseos. Lo que pasa es que ahora mismo no podemos pasar. Esta ya es la Torre B. Torre B. Torre B, Torre B, Torre B. Vamos a asomarnos por ahí para ver también. ¡Hola, hola, hola! Mira, 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 mira. Mira qué verdadera locura. ¡Wow! ¡Qué verdadera locura! Mira las lamas, tío. Es increíble cómo estamos viendo la parte interna de la Torre B. Yo es que no estoy acostumbrado a ver estas cosas porque accedo por el lateral este. Pero mira qué locura. ¡Wow! Estoy acostumbrado a los partidos que paso justamente por aquí abajo. Pero en los partidos no accedo por la torre, no accedo por este sitio. Mira la parte de la esquina de la Torre B. Por dentro. Lo que nunca vemos. Es increíble, ¿eh? ¡Wow! Y creo que es también la primera vez que paso por las torres. Aunque creo que en la otra ubicación, cuando estábamos en el otro mirador, en el lateral oeste, subíamos por la Torre C, allí al fondo. Creo que esta torre nunca la he tocado. Mira, 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 mira. Mira cómo se ven las puertas desde aquí. ¡Guau, guau, guau! Desde aquí podemos grabar contenido y vamos a durar un montón en el nuevo tour, ¿eh? ¡Guau! Voy a subir andando porque hay que hacer glúteos y el culete se me está quedando fofo. A la derecha, escaleras mecánicas, es el camino a la vida fácil, y a la izquierda, buenos días, pues tenemos el camino difícil, ¿no? El de hacer glúteos. Más fotos de campeón de Europa 2017 en este caso. La verdad que las primeras palabras que puedo decir sobre el tour es que es increíble la disposición ahora mismo de las nuevas fotos que han puesto, la nueva ubicación y sobre todo, pues bueno, que parece que se ve todo mucho más largo y más entretenido. Casi se me cae el móvil. Mira, mira, mira. La parte interna de la Torre B. Bueno, 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 esto ya es increíble, ¿eh? Mira, mira. Mira la parte interna de la fachada oeste. Wow, chaval, estoy flipando de verdad. Tengo los ojos cerrados ahora mismo. Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal, tío. Mira cómo se ve la parte baja de la viga museo. Al fondo la Torre C. Las conexiones
de la fachada con la parte de las costillas. ¡Qué verdadera locura, tío! ¡Wow! Bueno, siéntete conmigo, sube las escaleras mecánicas conmigo. Es que no puedo subir por las escaleras manuales porque seguro que llegáis y decís: ¿qué pasa, que ya no subes escaleras manuales? Bueno, esta no es una familiar, ¿no? Campeón de Europa 2018, campeón de Europa 2022, campeón de Europa 2022, mira, nuestro presi. Y aquí a la izquierda la maqueta del nuevo Bernabéu también, que esa estaba en la parte de la entrada, en otro tour. Mira, lo que tenemos aquí justamente en la parte ya entrando a los palcos VIP. Tenemos la maqueta del nuevo Bernabéu y al fondo pues el vídeo. Espero que no me reclamen por esto. Mirad la maqueta del nuevo Bernabéu, qué verdadera locura, estoy flipando. Y aquí al fondo la Champions, ya sabéis, 14 del Real Madrid. Algunos envidiosos dirán que hemos robado, pero más quisieran ellos. El Santiago Bernabéu del siglo XXI. La camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza. Nuestro queridísimo Santiago Bernabéu. Madre mía. Mira. Qué verdadera locura, ¿eh? Normal que se haya hecho de rogar. 1902 la historia y así hasta 2023. Qué verdadera locura. Botas de fútbol de 1920, camiseta réplica del 30, wow, balón de fútbol del 20 al 40, madre mía, mira cómo eran los balones antes, Ya nos quejamos ahora cuando se pincha uno, mira. Joder. Aquí a la derecha 8 mundiales de clubes, 5 supercopas de Europa, 2 copas de la UEFA, 2 pequeñas copas del mundo, 2 copas latinas y una copa iberoamericana. Aquí las tenemos, justo al entrar a la derecha. Mira, qué bonitas, Normal que tarden tanto. Es una verdadera locura. Todos los trofeos que hay que ir poniendo, pues claro, esto tarda un montón. Y esta camiseta de Alfredo Di Stéfano, del 56 al 60. Bueno, pues seguimos navegando. Aquí tenemos las 35 ligas del Real Madrid, todas y cada una de ellas. Las tenemos aquí amontonadas y guardaditas para que no cojan ningún tipo de polvo. Eso dijo ella. Y ya llegamos al 2000. Florentino Pérez, con el fichaje de Luis Figo, nace el Real Madrid de los Galácticos. ¿Os acordáis, no? Aquí 2002, ese gol de Zidane en la Champions. 2014, Lisboa in the night, con ese cabezazo en la final que hacía empatar el partido y forzar la prórroga. Y aquí a la derecha tenemos las 20 copas de España y las 12 supercopas de España. Aquí tenemos las copas, ya se empieza a notar la gente cómo empieza a entrar, porque esto es primera hora, pero esto en una hora ya va a estar al completo. Aquí tenemos las bonitas copas. 2016, campeones de la 11ª Copa en Milán, 2017 en Cardiff, 2018 en Kiev y 2022 en París. Y aquí a la derecha tenemos los trofeos del baloncesto, 5 copas intercontinentales, 36 ligas, 28 copas de España, 9 supercopas de España, 4 recopas de Europa, una copa Korak, una copa ULEF y una copa latina. Y hay que ver, estos paneles, ¿sabéis qué son? Estos que tenemos justo encima de nuestras cabezas, detectan cuando nos ponemos justo debajo y se enciende la música. Fijaos que tenemos totalmente instalados a lo largo del techo de esta sala muchos paneles de estos, y esa es la función de estos paneles, no lo sabía. 17 balones de oro y el único super balón de oro de la historia del fútbol. Aquí están también, a punto de abandonar ya esta sala. Y fijaos en esta sala, la que está las Champions del Real Madrid, las 14. Fijaos qué bonita es esta sala. Ahora justo sale el himno. Esta es la foto que vimos ayer en el vídeo diario del interior que se habían llevado y que, pues como estamos viendo ahora, lo han dejado ya colocado aquí. Y mirad
Bueno, antes vamos a pasar por los palcos. En este caso el palco 4017. Vamos a asomarnos. Uy, 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 uy. Mira cómo están los palcos. Creo que estamos en el segundo anfiteatro. Sí, sí, sí. Tenemos ya los asientos, las televisiones, las mesas, todo el mobiliario. Está todo listo, ¿eh? Todo listo para sentencia. Y ya aquí a la izquierda tenemos el mirador de esta vista panorámica que ofrece el lateral oeste. Bueno, pues introducimos el vídeo aquí en el interior. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la nueva ubicación del Tour Bernabéu aquí en el lateral oeste, en el segundo anfiteatro. Desde aquí estoy viendo que se ve todo perfectamente, ¿eh? Lo único malo que no vamos a poder ver los trabajos que se están produciendo en la parte del primer anfiteatro, hasta incluso si nos asomamos tampoco lo podemos ver, a duras penas. Pero desde aquí ya por fin volvemos a cambiar la disposición. Vemos los trabajos en el primer anfiteatro, que la verdad es que desde aquí se ve muy bien. Mirad toda esta parte del primer anfiteatro, tienen los anclajes ya colocados para instalar los asientos. Tenemos también el segundo anfiteatro, que es el anillo donde estamos. Tercer anfiteatro. Ahora lo malo... ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Lo malo, que ya sabéis que empezaron a colocar las barandillas aquí en esta parte superior, en el cuarto anfiteatro, en esta esquina del fondo norte y también en la parte del fondo sur. Y eso es lo malo, que desde aquí no lo vamos a poder ver. ¡Guau! Bueno, pues al final cambiamos de ubicación, cambiamos de vista y algunas zonas las perdemos, otras las ganamos. Por ejemplo, la parte del lateral este, que desde aquí se ve genial y vamos a tener tiempo para poder ver toda esa parte del lateral este, porque hay mucho trabajo. Es más, ahí a la izquierda ya están colocando los asientos en la parte norte del primer anfiteatro. Vimos este sector que ya habían colocado los asientos, pero este que tenemos a la derecha es nuevo. Ahí ya los pasamanos instalados, los nuevos asientos que en estos precisos instantes los están colocando. Por eso digo que es novedoso en el día de hoy. Ahí lo vemos. A ver, los están colocando, los están dejando superpuestos. Hasta que no esté todo listo, que den luz verde, pues no nos anclarán a la zona, a su respectivo lugar. Seguimos hacia la derecha, hacia la parte central, donde podemos observar que no hay asientos todavía. Están los acoples, los anclajes, pero aún no han colocado los asientos. Y a la derecha, en la parte sur del primer anfiteatro, pues como podemos observar, sí los han colocado. Ahí ya llegando al fondo sur. Desde aquí también se ve muy bien el montaje de las estructuras para el videomarcador, que ahora lo veremos. Y desde aquí se ve bastante bien la instalación de los cojines en las terchas. Aquí tenemos las del lado norte. ¿Os acordáis que cuando estábamos en la otra ubicación del tour, justamente en esa zona, veíamos más cerca las terchas del fondo sur? Y ahora vemos mucho más cerca las terchas del fondo norte, donde ya sabéis que han colocado todas las membranas y todos los cojines. Y si nos fijamos en las terchas del fondo sur, también se ve muy bien desde aquí los trabajos que se están produciendo, con la colocación de ese último cojín, que ya van por un sector. Es posible que hoy veamos grandes avances en la instalación de ese cojín en las terchas del fondo sur. Qué verdadera locura, ¿eh? Es precioso todo esto. Qué bien se ve todo desde aquí, ¿eh? Qué verdadera locura. La estructura para el videomarcador en este lateral oeste. Bueno, siempre lo vamos a ver bien, porque la otra vez teníamos la ubicación en el lateral este, y como están montando las estructuras en los laterales, pues siempre lo vamos a ver bien, la verdad. Pero bueno, están preparando las siguientes estructuras para izar, para colocar con sus hermanitas en las terchas de rodadura. Falta que en la estructura que tenemos montándose ahí en la banda del lateral este, la suban a la plataforma y ya preparen su izado. La de la derecha tenemos ya lista. Vimos ayer cómo estaban pintando las diferentes piezas que ya componen esta nueva estructura para el soporte del videomarcador. Por lo tanto, en cualquier momento ya veremos cómo se junta con la que tenemos ya arriba, que por cierto
la subieron ayer, día 14 de julio. Y la que tenemos también en el lateral oeste, no es que se vea muy bien, tenemos que bajarnos otra fila, pero bueno, lo importante es que se vea ahí, se aprecie en la cercha de rodadura que tenemos aquí en el lateral oeste, con todos los andamios para ayudar a recibir la siguiente, the next one. Bueno, pues seguimos, vamos a ver más novedades. Desde aquí es que se ve todo genial. Vamos a irnos al cuarto anfiteatro del lateral este. Vamos a irnos al lateral este. En este caso vamos a irnos al cuarto anfiteatro, que desde aquí se ve bastante bien, la verdad. Y ahí podemos ver las nuevas estructuras para el cierre de la grada de forma vertical. Ahí podemos ver cómo tímidamente se asoman esas nuevas estructuras rojas en vertical, y vamos a ir girando la mirada, vamos a ir rotando la cámara hacia la derecha para que veáis también las estructuras que han ido colocando en la parte entre la grada y el paseo 360. Esas nuevas estructuras de cierre que han ido colocando, mirad. Vamos a ir poco a poco con esa nueva grada, ese cuarto anfiteatro del lateral este, donde ya sabéis que está listo al completo. Lo que falta es que empiece la temporada, y ahí podemos ver lo que no veíamos desde el otro lado, esas estructuras que se asoman y que conectan con la parte de la grada y el paseo 360. Ahí lo veis. Esos serán paneles metálicos, algún tipo de valla que coloquen ahí para que la gente pues no pueda tirarse de cabeza como si fuese un pantano. Esa es la gran novedad que tenemos también en estas imágenes desde el lateral oeste, cosa que antes, además, en los últimos partidos no lo teníamos. Vamos a seguir hasta la parte sur. Si nos fijamos en la parte superior, seguimos viendo esas nuevas estructuras totalmente ensambladas con la parte de las vigas del paseo 360, la viga corona exactamente. Y ahí nos juntaríamos con la parte de la UCO y la UCI, que por cierto vamos a flipar porque antes no lo podíamos ver, y vais a flipar in the night con las novedades que tenemos, porque mira, vámonos para allá. A diferencia de la parte norte, en la parte sur vemos que han colocado diferentes mamparas. Ahí a la derecha, ahí está. Diferentes mamparas, pladur, todo el cerramiento que en cualquier momento se va a producir. Ahí lo tenemos. Las nuevas mamparas ya en esas nuevas estructuras, en esos nuevos habitáculos de la parte de la esquina del fondo sur con el lateral este. Ahí lo tenéis. Eso antes no lo podíamos ver, así que ya sabes, dale like y suscríbete. Vamos a seguir navegando, aprovechando que podemos ver perfectamente estas vistas, estas imágenes de ese lado, donde hacía tiempo que no lo veíamos. Y he de decir que los palcos, antiguos palcos triangulares, se veían medianamente bien desde el suelo, desde esa ubicación del Tour Bernabéu, pero desde aquí se ve mucho mejor. Mirad, vamos a pasear por los nuevos palcos antes triangulares, con esas nuevas estructuras. Ya han colocado las redes que tenemos justo en la parte inferior. Vemos cómo están totalmente conectados entre sí todos y cada uno de ellos, con esos nuevos paneles metálicos que vimos cómo colocaban. Desde aquí se ve muy bien, desde aquí se ve mejor que en el otro lado. Por lo menos aquí vemos algo del suelo, no mucho, pero por lo menos se ve mucho mejor que en el otro lado. Estos son los palcos del fondo norte. Ahora veremos los del lado sur. Ahí tenemos una plataforma de tijera eléctrica para trabajar en todas esas nuevas estructuras. Hay dos trabajadores, están esperando a que les llegue material, y esa es la parte ya de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro del lado norte, con la parte del Skybar de la esquina de la Torre D, donde poco a poco irán colocando también mamparas, como han hecho en el Skybar de Castellana, que por cierto nos vamos a perder las novedades del Skybar de Castellana por esta nueva localización, y también esas mamparas que hemos visto en la nueva estructura que tenemos en el fondo sur, la que hemos visto antes. Oye, cómo se nota ya la losa del terreno de juego, cómo se nota que van desapareciendo ya las piezas. Yo creo que ya lo que están montando en los dos laterales, tanto en el lateral este como en el lateral oeste,
es ya lo último y por lo tanto ya dentro de muy pocos días veremos el izado de todas las estructuras totalmente ensambladas y conectadas con las cerchas de rodadura para terminar con la instalación de esas grandes estructuras de soporte para el videomarcador 360, que ya sabéis que en los fondos, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, los tenemos todos ya totalmente colocados. Y lo que decíamos antes, vamos a la parte sur con esos antiguos palcos triangulares, esas nuevas estructuras que han ido colocando para el cerramiento de los mismos, y que lo que digo, que desde aquí se ve bastante bien, al menos mucho mejor que antes, que es lo que importa. También más o menos de forma paralela tenemos los mismos trabajos que en la parte norte, ampliando el zoom a tope. Esto es lo que podemos ver, no puedo hacer nada más, pero se ve bastante bien, yo creo. Se aprecian todos los trabajos que se están produciendo. Mira, en este caso en la parte interna de ese palco, eso por ejemplo desde abajo no lo veríamos bien. Eso desde abajo es que directamente no lo veríamos. Imagino que están trabajando ahí dentro con una columna unipersonal. Ahí seguimos avanzando. A medida que vamos llegando al lateral oeste, vemos cómo evolucionan a grandes pasos. Oye, qué bien se ve desde aquí, Han acertado completamente. Y es más, el nuevo museo es increíble. De verdad que os lo digo, Yo he flipado. Se me ha pasado súper corto toda la estancia y el recorrido que he hecho antes de acceder a este mirador. Y hasta que no suban todas las estructuras del videomarcador aquí en el lateral oeste, no veremos muy bien lo que está sucediendo en la grada alta y grada baja del fondo sur. Ya sabéis que quitaron toda la tierra y estos días lo que están haciendo es reformar toda esa parte y todas esas filas para empezar cuanto antes a pintar y a colocar los nuevos asientos. Seguimos viendo cómo siguen picando esa parte donde estaban antes situados la gente de movilidad reducida. Quitamos el zoom, la verdad es que qué pedazo de zoom, Es increíble el zoom que tenemos, porque antes se veía muy bien, pero es que ahora mismo lo podemos apreciar todo a la perfección. Ahí podemos ver la prolongación de la parte de tribuna, donde ya sabéis que han hormigonado esos dos nuevos muros para la formación de esa nueva grada, y en el día de hoy ya han comenzado a colocar ferralla en la parte vertical. En cualquier momento empezarán en la parte diagonal para luego ya hormigonar y construir las nuevas filas como las que tenemos a la derecha. Quitamos el zoom. Bueno, mira. Desde aquí también se ve muy bien ese túnel de evacuación del fondo sur con el lateral este, cosa que antes no podíamos ver. La verdad que en resumidas cuentas hemos ganado muchos sitios y hemos perdido pocos. Es verdad que me encantaba mucho ver el transatlántico de la parte del Skybar de Castellana, pero bueno, aquí hemos ganado en el lateral este, en la UCO y en la UCI del fondo sur, y en la cercanía de los trabajos de los palcos que tenemos en el segundo anfiteatro y primer anfiteatro de aquí del lateral oeste. El otro día vimos cómo comenzaban a quitar estas vallas que envolvían esos pilares provisionales que están enganchados en esta parte de la visera del fondo norte. Y ahora tenemos novedades en la parte sur, ahora os lo voy a enseñar. Aquí seguimos viendo a pedazo de cracks trabajando en la zona, y bueno, tampoco hay grandes novedades. Vámonos al fondo sur, porque han empezado también a quitar las vallas que rodean esos grandes pilares provisionales, así que vamos para allá. Empezamos por este, vámonos hacia la parte de oeste. Ahí lo vemos como han comenzado, sobre todo en los centrales, a quitar ya las vallas. Por lo tanto, en cualquier momento, pues estas estructuras provisionales las empezarán ya a quitar. Esas vallas de la derecha aún siguen resistiendo como la resistencia y aún no las han quitado. Bueno, vamos a irnos a la parte del lateral este, toda esa zona que no podemos ver bien desde la antigua ubicación y localización del Tour Bernabéu, y vamos a acercar la mirada a la parte del segundo anfiteatro, donde vimos a principios de semana cómo traían este aislante, este poliespan, que lo están colocando en este segundo anfiteatro del lateral este para no sobrecargar la estructura.
Vamos a ir navegando de izquierda a derecha para que veáis muy bien todo lo que se está produciendo en estos precisos instantes. Lo que digo, que antes no podíamos verlo nada bien, lo veíamos a duras penas. Pero bueno, ahí podemos ver los nuevos muros que han ido creando, imagino que serán para los nuevos palcos. Una cosa novedosa respecto al primer anfiteatro. Ahí empezamos a ver ya grandes cambios. Esa es la antigua zona de prensa, justo la tenemos ahí arriba. Ayer vimos cómo colocaban unas nuevas estructuras, unas nuevas escuadras para seguir con la prolongación de esa parte de víscera. Ahora lo veremos. Ahí tenemos los nuevos muros, que además creo que empezaron el lunes o a muy tardar el martes. Eso es totalmente nuevo. Ahí arriba aprovechan para dejar acopiado ese material que van utilizando, lo que decíamos, para no sobrecargar la estructura. Y no perdamos ojo a la parte de la antigua zona de prensa, donde ya sabéis que están con la parte de la visera, y que ayer vimos cómo empezaban a colocar estas estructuras grises, estas escuadras apuntaladas totalmente de momento, hasta que no coloquen los paneles de encofrado y formen esa parte de la visera, esa parte del techo de los nuevos palcos que van a estar situados en toda esa zona. Y ya quitando el zoom podemos ver claramente todo ese poliespan que tienen ahí acopiado en la parte sur de este segundo anfiteatro, para seguir usándolo como han hecho en la parte norte. Ahí tienen una Spider, una plataforma Spider, que la verdad que es muy cómoda para trabajar en ese tipo de lugares. Y vámonos también a la parte del tercer anfiteatro, cosa que aquí en la parte sur obviamente no podíamos ver nada bien. Ahí no podíamos ver nada. Todos los asientos completamente quitados, toda esa reforma, ese trabajo de cambio de huella que se está llevando a cabo, esos pasillos naranjas que me niego rotundamente a que se queden y que irán cambiando sobre todo de color. Irán colocando también los pasamanos, irán pintando también esas filas correspondientes al tercer anfiteatro, y luego ya colocando los anclajes para los asientos, los nuevos asientos del Bernabéu. Qué guay, ¿eh? Esto no lo podíamos ver antes, por lo tanto, esto es lo que ganamos. Ya os he dicho que ganamos mucho y perdemos poco. Pero bueno, el caso es que siempre se pierde. Y es normal. Para ver todas las novedades tendríamos que estar en la parte central de la losa del terreno de juego, y eso es imposible. Bueno, impossible is nothing, nada es imposible. Llegamos a la parte norte del tercer anfiteatro. Ahí veis cómo está empezando ya a cambiar de color, y es que aquí en cualquier momento empezarán ya a pintar de ese color gris oscuro, como hemos visto ya en diferentes partes donde colocan los nuevos asientos. Por lo tanto, en los próximos días tendremos grandes novedades en este primer, segundo y tercer anfiteatro del lateral este. La duda es, ¿llegarán a cambiar también los asientos de la grada baja y grada alta del lateral este? Porque yo pensaba que iban a hacer toda la reforma del lateral este, y vimos cómo estaban trabajando en el primero, segundo y tercer anfiteatro para colocar los nuevos asientos, pero en esta parte norte de la grada baja y grada alta aún no han comenzado a quitar los asientos, y en esta parte sur de la grada baja y grada alta tampoco han comenzado. ¿Llegarán a tiempo para colocar los nuevos asientos también en esa zona? Y los trabajos que se están produciendo en el anillo del primer anfiteatro, desde aquí se ve muy bien todo lo que están haciendo. La única pega, que el primer anfiteatro aquí del lateral oeste no podemos ver prácticamente nada, hasta incluso asomando el móvil. Así que vamos a contar lo que vemos desde aquí. Empezamos por la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vemos cómo siguen enfoscando esas nuevas terrazas, siguen trabajando en esas nuevas estructuras para los palcos. Poco a poco van cambiando de color esos antiguos pasillos naranjas, y van quitando también esos paneles de encofrado donde han hecho ese recrecido, donde han ganado unos centímetros en esas filas. Ahí podemos ver cómo están, aquí no, aquí, cómo están enfoscando esa parte de la terraza conectada a la parte de los palcos.
Y bueno, pues esta zona ya la conocemos porque la veíamos desde la otra ubicación también. Esa parte del primer anfiteatro del lateral este ya lo hemos visto antes, con esos asientos tanto en la parte sur como en la parte norte. Aún faltan por colocar en la parte central, y vámonos al primer anfiteatro del fondo norte, donde ya veis que están con trabajos de pintura en esta esquina. Empezarán a colocar en breve esos anclajes en estas filas que tenemos ahora mismo en pantalla. A la izquierda los nuevos pasamanos. Aquí también siguen trabajando ya en la parte que corresponde al fondo norte con esos nuevos pasamanos también. Esto va a ser una verdadera locura, ¿eh? Cuando coloquen todos los asientos vamos a flipar. Y bueno, aquí sobre todo pues ya todos los pasamanos colocados y listos para recibir esas bonitas manos que tenemos los que venimos a los partidos. Ahí vemos como ya han cambiado de color esas zonas de los pasillos, ya las vemos grises con sus nuevos pasamanos. Y lo que decíamos, desde aquí se ve muy bien toda esta parte nueva de los palcos, donde ya vemos los cristales, esas mamparas totalmente colocadas. Aún falta por aquí alguno que otro. Aquí lo tenemos. Qué bien se ve desde aquí, ¿eh? Se ve muy bien. Lo que pasa es que el interior aún está un poco diáfano, ¿eh? Aún está un poco vacío. Al menos lo que se ve desde aquí, que se ve bastante, la verdad. Así que nada, nueva ubicación que tenemos aquí en el Tour Bernabéu. La verdad es que han ganado con este cambio. Hemos visto las novedades, hemos visto el interior también del nuevo Tour. Mira qué locura, ¿eh? Todavía se siguen escuchando ruidos de taladros, pero a mí lo que me encanta es ver la antigua estructura que se asome por todo lo nuevo. Esas son las costillas del lateral oeste. Eso es lo que me encanta, que se ha mantenido, no lo han quitado, obviamente es cimentación, pero es que queda de maravilla. Aquí tenemos nuevas estructuras del nuevo Bernabéu, mirad. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo están dejando todo para los palcos, estas zonas VIP del lateral oeste. ¿Es que es increíble o no es increíble? ¿Eh? Es increíble, de verdad. Marcos, déjate de quejar también de esta nueva ubicación, porque a mí me parece de maravilla. Hay que tener en cuenta que el Tour aún no es el completo. Esto que han abierto ahora es algo provisional. Y aprovechando que vamos saliendo, podemos ver la terraza de los palcos, los nuevos palcos VIP, aquí en el lateral oeste. Voy agachado, voy agachado. Y ahí vemos, pues bueno, en algunos tenemos los asientos y en otros no. Aquí, por ejemplo, no los tenemos todavía. Bueno, y ya acabando el recorrido, pues ya bajando por la Torre B, hay que seguir bajando por las escaleras manuales, que hay que hacer glúteos in the night. Torre B, nivel 6. Voy a asomarme otra vez aquí porque es que antes era flipante. Y desde aquí ya se ve mucho mejor todo. Mira, 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 mira. Mira qué verdadera locura. Mira qué verdadera locura. Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Es hermoso, ¿eh? La parte baja de la viga museo, ya todo el recubrimiento hecho. ¿Os acordáis? Los últimos partidos que íbamos por aquí, por la parte del suelo, y faltaba todavía la parte central hacia la parte norte. Pues ya tenemos todo listo. Mira. Qué verdadera locura. Esto es increíble, ¿eh? De verdad que es precioso. Y aquí podemos observar cómo siguen trabajando las nuevas estructuras para las puertas de acceso aquí en el lateral oeste. Una de estas es la puerta número 6, por donde se accederá a la tienda. Pero bueno, esto es lo que podemos ver desde la Torre B. Qué locura, tío, cómo está quedando todo y qué bien se ve desde aquí, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira. La nave espacial que tenemos en el lateral oeste. Qué verdadera locura, tío. ¡Wow! Estas imágenes no son normales, ¿eh? Estas imágenes son totalmente épicas. ¡Wow! Históricas, tío. Mira, 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 qué locura, ¿eh? Bueno, ahora sí que sí, vamos acabando el recorrido, vamos llegando al final. Ahí justo a la derecha está la entrada y aquí ya pues picamos los tickets. Que por cierto, esto es como antes, ¿no? Sí, esto es como antes. Antes también teníamos la salida en este lado. Y aquí vemos toda la parte del pasillo
de tribuna de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde aún queda muchísimo trabajo, pero imagino que en pocos días, pocas semanas, veremos grandes avances. Al igual que también tenemos a la derecha la grada baja y grada alta del lateral oeste, que eso, bueno, pues lo único que podremos sacar es cuando vayamos a salir del tour, con esas estructuras gigantescas en los laterales. Oye, se puede ver que la parte de las primeras filas del lateral oeste, esa grada baja, aún no han colocado los asientos, que debe ser que son los que estamos viendo ahora mismo en pantalla, porque ahí están los anclajes totalmente colocados, pero aún no han colocado los asientos. Y la parte de la losa del terreno de juego, que más o menos se ve como veíamos en los últimos vídeos, en esa parte del Tour Bernabéu, esa vista panorámica del fondo sur con el lateral este. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis, dale like y suscríbete. Nos vemos muy pronto.